Donald Trump vuelve a sacudir al mundo, esta vez con un mensaje en su red social en el que anuncia haber sentado las bases de un futuro acuerdo respecto a Groenlandia. Ese fue el resultado de una conversación con el jefe de la OTAN. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Donald Trump retiró este miércoles la advertencia de imponer nuevos aranceles a los países europeos que desplegaron fuerzas militares en Groenlandia y afirma haber esbozado el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia durante un encuentro en Davos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Enseguida ampliamos. El Parlamento Europeo remite a la justicia del bloque comunitario el acuerdo firmado por la Unión Europea con el Mercosur, una decisión que supone un revés para Europa y que puede frenar la creación de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Lo vemos en economía. Y Donald Trump avanza además con esa iniciativa de su Consejo de Paz, invitando a unirse a líderes de todo el mundo. $1.000 millones para una membresía permanente. ¿Será este órgano capaz de resolver conflictos globales? Luego lo vemos. El presidente estadounidense Donald Trump afirma haber establecido el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y además ha retirado su amenaza de imponer nuevos aranceles a esos 8 países europeos que habían desplegado fuerzas militares en el territorio ártico. Aranceles que debían además entrar en vigor en nada este 1 de febrero. El republicano no ha detallado, eso sí, en qué va a consistir el pacto. Bueno, es un anuncio que llegó, como lo ven, en su cuenta de Truth Social y tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ahí lo vemos a la izquierda, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. En esa red social, Trump escribió que las bases para ese futuro acuerdo sirven tanto en el caso de Groenlandia como en la puesta en marcha de su proyecto de defensa antimisiles conocida como Golden Dome o cúpula de oro para toda la región del Ártico. Horas antes, Trump había descartado utilizar el uso de la fuerza para apoderarse de Groenlandia, pero exigió negociaciones inmediatas para la compra de la isla. El anuncio de Trump llegó tras una intensa jornada de reuniones en el Foro Económico de Davos, foro protagonizado precisamente por esa intervención que tuvo en la mañana Donald Trump, que fue uno de los momentos más esperados y en medio de las tensiones con Europa por Groenlandia y la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles. En ese discurso de la mañana, Donald Trump había tildado a Dinamarca de desagradecida y reiteraba que Estados Unidos es el único país capaz de defender la isla. Vamos a escuchar parte de ese discurso. Siento un enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el pueblo de Dinamarca, un enorme respeto. Pero todos los aliados de la OTAN tienen la obligación de ser capaces de defender su propio territorio. Y lo cierto es que ninguna nación o grupo de naciones está en condiciones de garantizar la seguridad de Groenlandia salvo los Estados Unidos. La necesitamos para nuestra seguridad estratégica nacional e internacional. Esta enorme isla sin protección forma parte de América del Norte, en la frontera norte del hemisferio occidental. Es nuestro territorio, por lo tanto constituye un interés fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. De hecho, durante cientos de años nuestra política ha sido impedir que amenazas externas ingresen a nuestro continente. Esa es la razón por la que estoy buscando negociaciones inmediatas para discutir una vez más la adquisición de Groenlandia por parte de los Estados Unidos, tal como hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia. Una jornada en Davos, como vemos, con muchísimos temas, protagonizada por ese discurso de Donald Trump de hora y media, un foro que se celebra, por cierto, bajo el lema El espíritu del diálogo. Vamos a conectar ya con nuestra enviada especial, Carol Guerrero. Carol, has estado ocupadísima. Acércame un poco más al ambiente de hoy en Davos, antes y después de esa intervención de Donald Trump. Ana, buenas noches. Es un gusto saludarte desde esta edición 56 del Foro Económico Mundial. Y tú al comienzo decías una palabra que creo que describe perfectamente lo que se ha sentido hoy aquí en Davos. Algo de tensión se vio acá, en particular por parte de los líderes europeos, Ana. De hecho, a mitad del discurso del presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de Noruega abandonó la sala. Los otros permanecieron ahí, pero sí se notaba como algo de descontento por parte de algunas personas que asisten a este foro, pues con lo que estaba expresando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuyo discurso se centró en ese tema de Groenlandia. Eso sí, todos estaban muy atentos, siguiendo paso
paso a paso cada palabra del presidente de los Estados Unidos. Ocurrió algo que nunca había visto aquí en Davos, y es que la sala se llenó por completo. Tuvieron que habilitar 2 salas adicionales para que la gente lo siguiera por streaming, y vimos a mucha gente sentada en las escaleras, en las salas de este edificio, todos siguiendo con mucha atención el discurso del presidente de los Estados Unidos, y Davos prácticamente, Ana, se paralizó para seguir a Donald Trump. Una de esas declaraciones clave de ese discurso, Carol, fue cuando Trump subrayaba que no va a recurrir a la fuerza para anexionarse Groenlandia, pero sí insistió en controlar la isla ártica. ¿Cuál fue exactamente su argumentación? Bueno, como escuchábamos hace un momento en sus propias palabras, el presidente de los Estados Unidos pues ha dicho que él no recurre a la fuerza, no quiere recurrir a la fuerza y no lo va a hacer, pero insiste en que ese territorio le debe pertenecer a los Estados Unidos, y nuevamente recordó el argumento que ha dado desde un comienzo, y es que lo hace por razones de seguridad nacional. Él dice que los Estados Unidos siempre se ha esforzado por evitar cualquier amenaza externa en el hemisferio occidental, y que este tema de Groenlandia pues hace parte de ese objetivo, de manera que lo vimos, Ana, muy determinado y muy convencido de seguir adelante con este plan de que Groenlandia quede en manos de los Estados Unidos, Ana. También habló de los logros en política interna, pero hubo más en la jornada de hoy en ese foro económico de Davos, otros discursos como el del presidente argentino Javier Milei. ¿Qué destacas, Carol? Efectivamente, el presidente de Argentina, Javier Milei, habló justo después del presidente de los Estados Unidos. Ha sido otro de los protagonistas de la jornada de hoy. Recordemos que es la tercera participación del presidente argentino en este foro económico mundial. Y bueno, le escuchamos decir frases como que el mundo ha comenzado a despertar y la mejor prueba es lo que está pasando en América. Esto pues en referencia al giro a la derecha que ha dado la región, y además pues ha sido consecuente con lo que le hemos escuchado en ocasiones anteriores, y es la defensa del capitalismo como el único sistema justo, nuevamente con críticas al socialismo, de manera que el presidente Milei pues no ha decepcionado a sus seguidores. La sala también estaba llena con el presidente argentino, que sigue aquí en Davos, Ana, porque mañana él va a participar en la Junta de Paz para Gaza, invitado por el presidente de los Estados Unidos, y la cita será aquí mismo, en este recinto de Davos, en el Foro Económico Mundial, a las 10:30 de la mañana, hora local. Y tú estarás ahí para contarlo. Te quedan unos días duros. Carol Guerrero, como siempre, a nuestra enviada especial. Muchísimas gracias, Carol. Un abrazo. El Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea queda en suspenso. El Parlamento Europeo decidió este miércoles remitir a la justicia del bloque el acuerdo firmado este sábado entre ambos bloques en Paraguay. El Tribunal Europeo de Justicia deberá pronunciarse sobre si el pacto y los compromisos adquiridos con los socios latinoamericanos se ajustan o no al derecho comunitario. No está claro cuánto tiempo tardarán los jueces en presentar su evaluación, pero procesos similares anteriores han tardado entre 16 y 26 meses. Ahora la Comisión deberá decidir si espera a que la justicia se pronuncie o implementa el acuerdo de forma provisional. Pues sí, reticencias de la Eurocámara complican de nuevo esa aplicación de un pacto 25 años después de que empezase a negociarse, y a pesar de esa firma en Paraguay. María García Sornosa en Bruselas, la vemos, te saludamos. María, ¿por qué acude el Parlamento Europeo a la justicia? Sí, Ana, tan solo 4 días después de la firma en Paraguay, el Parlamento Europeo frena en seco y por tan solo 10 votos la ratificación del acuerdo. Enviarlo a la justicia europea era la única forma que el Parlamento Europeo tenía de hacer valer su poder. Ahora la Corte de Luxemburgo está llamada a evaluar la legalidad de Mercosur, tanto en el fondo como en las formas, un dictamen que podría tardar en llegar hasta 2 años. La Comisión Europea ha reaccionado con enfado porque asegura que después de más de 25 años de negociación, todas esas dudas jurídicas que dicen los eurodiputados estaban más que resueltas. María, me pregunto qué valoración política se está haciendo con este nuevo revés en Europa, en un momento en el que todos piden y hablan de la importancia de una Europa más unida y con capacidad de acción. Sí, Ana, en un mundo crecientemente volátil, inestable y proteccionista, esto es a todas luces supone un revés muy duro para la agenda aperturista y de diversificación de la Unión Europea. Hay malestar en la Comisión Europea por este movimiento que ha dado el Parlamento Europeo, y hemos escuchado a algunos líderes como el canciller Friedrich Merz cargar duramente contra esta decisión del Parlamento Europeo, calificándola de lamentable e irresponsable teniendo en cuenta los complejos tiempos geopolíticos y geoeconómicos en los que vivimos.
vimos. Y sin duda llegarán muchas más reacciones. Vamos a ver, María, ¿contempla la Comisión Europea aplicar de alguna manera provisionalmente el acuerdo antes de que se pronuncie el Tribunal de Justicia Europea, que como ya comentamos podría tardar hasta 2 años? ¿Qué es lo que sigue ahora? Sí, Ana, esta es la gran pregunta y de hecho la Comisión Europea elude responderla. Parece el escenario más probable, jurídicamente es posible, políticamente es más arriesgado porque podría provocar una crisis institucional y los apoyos de Ursula von der Leyen en la Eurocámara son muy débiles. De hecho, mañana enfrenta la 4ª moción de censura en lo que va de mandato. Mercosur entra en terreno desconocido y a todas luces este tema se colará mañana en la cumbre extraordinaria y de emergencia que los líderes europeos celebran aquí en Bruselas. Y seguramente lo comentaremos aquí en Deutsche Welle. María García Sornosa, muchísimas gracias. Un saludo hacia la capital europea. Y aquí en La Economía con Belén seguimos hablando de las consecuencias de ese pacto paralizado, Belén. Así es, Ana, y es que este freno del Parlamento Europeo, a este freno ya ha reaccionado Uruguay. El canciller uruguayo ha calificado este miércoles de tropiezo la decisión del Parlamento Europeo, como decimos, de remitir el acuerdo con el Mercosur a la justicia comunitaria para su revisión legal y ha asegurado que el gobierno uruguayo mantendrá con mucha fuerza su proceso de ratificación. El ministro de Relaciones Exteriores ha subrayado que el Ejecutivo continuará los trámites internos con el objetivo de ser el primer país en ratificar el documento antes de mediados de año. Por su parte, las organizaciones agrarias aquí en Europa han celebrado dicha paralización. Ampliamos los detalles desde la Bolsa de Frankfurt con nuestro compañero José David Navarro. José, ¿han podido las presiones de los agricultores frente a esta puesta en marcha? Hola Belén, ¿qué tal? Sí, lo hemos visto con muchas manifestaciones en la calle. Hoy mismo, Belén, se manifestaban de nuevo en Estrasburgo antes de esa importante votación que comentabais. La principal organización que reúne a organizaciones agrícolas y cooperativas aquí en Europa celebra la decisión del Parlamento Europeo. Dice que muestra la división que existe aquí en Europa respecto a este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero no solo, Belén, son la oposición o las oposiciones que hay desde el sector agrícola, también se junta con los intereses nacionales. Por ejemplo, lo veíamos con los partidos de extrema derecha, de extrema izquierda, y también, por supuesto, por Francia, por Polonia, por Irlanda, que son países donde el sector agrícola tiene un fuerte peso. Ahora, Belén, las asociaciones agrícolas, incluido también desde la parte política Francia, están advirtiendo contra los planes o intenciones que pueda tener la Comisión Europea de aplicar este acuerdo, aunque sea de forma provisional. Y José, ¿qué reacciones hay aquí en Alemania, un país que está entre los que más apoya este acuerdo? Podríamos decir, Belén, decepción era de esperar, porque Alemania es uno de los países que más interesado estaba en poder abrir nuevo mercado para sus autos, para su maquinaria. Hoy el canciller alemán, Friedrich Merz, decía que hay que aplicar este acuerdo de forma, aunque sea provisional. Se refería a no esperar a 1 año o 2, previsiblemente, a que el Tribunal de Justicia Europea se manifieste. Pero hemos visto también, Belén, críticas desde diferentes sectores industriales. Por ejemplo, la más esperada desde el sector automovilístico. La presidenta de la Asociación Alemana decía que era una decisión devastadora y dice que Europa se debilita a sí misma en un momento en el que tener socios internacionales fiables, dice la presidenta, es más urgente que nunca. José David Navarro, muchas gracias por este análisis. Nos vamos a Estados Unidos porque allí la Corte Suprema inició hoy los argumentos orales sobre la legitimidad del despido de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por parte del presidente Donald Trump. Trump intentó despedir a Cook en agosto por aparentes discrepancias en las solicitudes de hipotecas que, según los funcionarios de Trump, son evidencia de fraude, si bien Cook permanece hasta la fecha en el cargo. Ahora la Corte deberá decidir si el presidente tiene poderes para materializar tal despido. Durante esta primera vista, el Supremo se mostró escéptico ante los argumentos de la administración Trump, lo cual apunta a un posible giro en la posición de la Corte de mayoría conservadora. El presidente de la FED, Jerome Powell, asistió a la vista, una clara señal de la importancia del caso con implicaciones claves para el alcance del poder presidencial y la independencia del Banco Central. Pendientes de lo que decidan los jueces, Ana Nieto, Nueva York, los magistrados ahora tienen que tomar una decisión, pero ¿cómo han reaccionado durante la vista oral ante las argumentaciones de las partes?
Tú lo has dicho, Belén, con mucho escepticismo, incluso por una corte que tiene una mayoría conservadora y que ha mostrado dudas sobre la legalidad de permitir a Trump la posibilidad de destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Fed inmediatamente. Lisa Cook está siendo investigada por el Departamento de Justicia, pero no hay cargos y la ley impide despidos si no hay una causa, algo que siempre se ha interpretado como un delito o una negligencia en el ejercicio del cargo. Cook, de hecho, niega los cargos. Uno de los magistrados más conservadores, Brett Kavanaugh, ha comentado hoy que este caso bajaría muchísimo los estándares para justificar una destitución y se debilitaría muchísimo la independencia de la Reserva Federal si no se destroza. Ha dicho. Kavanaugh ha explicado que además esto podría abrir la puerta a una constante rotación en el Consejo de la Reserva Federal según vaya cambiando los gobiernos, algo que no contempla el diseño de una institución que tiene como misión mirar a largo plazo para reafirmar las expectativas inflacionistas. Se espera una resolución rápida en el caso que mantenga a Cook en su puesto, pero es posible que el caso se mande a un tribunal inferior para que se dirima y se hagan las diligencias. Y Ana, la independencia política crítica para la Fed está en juego con este caso y el abierto a Powell. ¿Hasta qué punto complican el reemplazo del actual presidente el próximo mes de mayo? Sí, Jay Powell ha estado hoy en la vista. También ha estado Ben Bernanke, es presidente de la Fed y firmante de una carta de apoyo a Powell tras la reciente apertura de diligencias criminales contra él por los sobrecostos de las obras en las oficinas de la Fed. Powell ha dicho que esta causa criminal es una presión a él para rebajar las tasas de interés. Todo ello, además de los insultos, se une a la demanda de lealtad que Trump impone a su alrededor, algo que complica la presunción de independencia de su candidato para un cargo que Powell va a dejar en mayo por el Estatuto de la Reserva Federal. Trump ha eliminado ya de la candidatura a su muy cercano asesor económico Kevin Hassel, pero estas dudas persisten y, de hecho, 2 senadores republicanos han dicho que no votarán a ningún candidato si no se cierran las diligencias ya abiertas sobre el presidente Powell. Sus votos son cruciales para que avance la nominación. En juego está la independencia de la Fed, las expectativas de inflación de la primera economía del mundo y el del sistema financiero global. Ana, los magistrados decidirán. Muchas gracias por este análisis y seguiremos contándolo. Hasta aquí la economía, pero seguimos hablando del protagonista, del presidente de Estados Unidos, Ana. Así es, porque no solo acaparó la atención hoy hablando de Groenlandia y esos aranceles, Belén, Donald Trump también tiene previsto encabezar una ceremonia para la creación del denominado Consejo de la Paz. Esa iniciativa, concebida inicialmente como parte de su plan de paz para Gaza, con el objetivo de supervisar el alto el fuego y la reconstrucción, se transforma ahora en un proyecto de alcance global. El presidente busca ampliar el mandato del Consejo para que actúe como mediador en conflictos internacionales y ha convocado a decenas de países y a líderes a sumarse con la condición de hacer aportes que podrían ascender a miles de millones de dólares. Donald Trump suele cuestionar a las organizaciones multilaterales. Ahora inventó una propia. Recién creamos el Consejo de Paz, que creo que va a ser increíble. Desearía que la ONU pueda hacer más y que nosotros no necesitemos el Consejo de Paz, pero con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó ni con una sola. El Consejo de Paz estaba pensado originalmente para avanzar en el acuerdo de paz en Gaza. Con una junta directiva y un equipo de tecnócratas palestinos, el Consejo debe supervisar aspectos complejos del plan de paz como el desarme de Hamás y el comienzo de la reconstrucción de Gaza. Pero ahora Trump quiere ampliar la misión de su Consejo de Paz. Pareciera que el republicano es el único que sabe lo que va a pasar con este órgano. Estados Unidos invitó a algunos jefes de Estado a integrar el Consejo, diciendo que su tarea consistirá en resolver conflictos globales. Además, solicita $1.000 millones a quienes quieran ser miembros permanentes. Trump envió invitaciones a distintos líderes. El primer ministro de Israel aceptó el convite, así como el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. También fueron invitados el líder ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quienes hace 4 años libran una guerra. Suecia y Noruega rechazaron la invitación. Aún falta la respuesta de otros invitados como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido.
Según Trump, la ONU fracasó a la hora de solucionar conflictos actuales como la invasión rusa a Ucrania o la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. El tiempo dirá si su Consejo de Paz trae paz al mundo o se convierte en un exclusivo club de multimillonarios donde los países pagan por su membresía. Cambiamos de tema, vamos a Venezuela, país en el que aún operan centros de detención clandestinos. Así lo informaba este miércoles la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela, Gloria Monique de Mes. La CIDH asegura que estas estructuras secretas evidencian violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la falta de control institucional. El organismo advierte que aunque más de 140 detenidos han sido excarcelados, persisten denuncias de torturas, condiciones deplorables y arrestos arbitrarios, mientras el país permanece bajo estado de conmoción y sin recibir una misión de la CIDH desde el año 2002. En una sesión de la OEA, el embajador de Estados Unidos pidió este miércoles la liberación de todos los presos políticos, que cifra en 1 millar. Y nos fijamos en Chile, donde el presidente electo de ese país, José Antonio Kast, presentó a su futuro gabinete de gobierno. Es un ejecutivo de 24 ministros con un fuerte vínculo al sector privado. El equipo incluye a 2 exabogados del general Augusto Pinochet, Fernando Barros en Defensa y Fernando Rabat en Justicia y Derechos Humanos. Nombramientos que generan críticas de organizaciones de víctimas de la dictadura militar pinochetista. En seguridad asumirá la exfiscal Trinidad Steiner con un enfoque en el combate al crimen organizado y la migración irregular, mientras que en Hacienda estará el economista Jorge Quirós, promotor de un severo ajuste fiscal. Pese a haber prometido un gobierno de unidad, Kast opta por un gabinete de perfil técnico y con baja presencia de militantes de partidos políticos. Bueno, ¿qué perfil concretamente político y técnico caracteriza a ese gabinete presentado por Kast? Jacinta Molina, y la vemos en Santiago, te saludamos. Jacinta, ¿cómo se explica la presencia de independientes y de técnicos en un gobierno respaldado por partidos de derecha y de extrema derecha? Hola Ana, bueno, lo primero que podría explicar esta determinación es lo que mencionabas, este perfil técnico que iría en la línea con la que ha sido la gran promesa de campaña de José Antonio Kast, el presidente electo chileno, que es encabezar lo que él ha denominado un gobierno de emergencia, principalmente para atender temas de la economía y también de la seguridad. Por otro lado, hemos visto una alta participación de figuras ligadas al ámbito económico y empresarial de Chile, lo que ha sido leído también como un gesto al sector empresarial del país. Y por último, algunos analistas plantean que el hecho de que se haya decidido por un gabinete compuesto por más de la mitad de independientes sería una forma también de evitar futuros costos políticos, tanto para el presidente electo, su partido y las fuerzas políticas que la apoyan, en caso de que en el futuro decidiera precisamente remover a alguno de estos ministros. Aún así, José Antonio Kast en estos momentos se está enfrentando los reparos de algunas fuerzas políticas, principalmente de la derecha tradicional, que lo apoyaron en segunda vuelta, que hubiesen esperado una mayor participación en su gabinete. Un gabinete que genera controversia. ¿Qué me puedes contar sobre estas críticas de asociaciones de víctimas de la dictadura militar por la presencia de abogados pinochetistas en ese gobierno? Y presencia, Ana, en carteras que han sido clave en los años de transición a la democracia acá en Chile, como lo son Defensa y también el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura han levantado sus reparos, incluso en la antesala de la confirmación de estos nombres, porque temen que haya un retroceso en esta materia, principalmente en el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que entre otras cosas tiene a su cargo lo que es el plan de búsqueda de desaparecidos, también las entregas, las ayudas, económicas que se entregan a los familiares de las víctimas, y un hecho no menor que es que tanto este ministro como el presidente de la República pueden incluso eventualmente trabajar en futuros indultos a condenados, y acá estas agrupaciones temen que se pueda avanzar incluso en indultos a condenados por delitos de lesa humanidad en dictadura, algo que por lo menos en campaña José Antonio Kast no fue tajante en cerrar y fue bastante ambiguo, y por eso han reflotado también estas críticas. Muy brevemente, Jacinta, ¿qué impacto va a tener este gabinete en relación con el Congreso, donde Kast va a necesitar acuerdos, y también en relación con la oposición? Brevemente, si puedes.
Claro, el hecho de que no haya figuras con mayor trayectoria política en mayoría podría representar un problema, considerando que no van a tener quizás manejos de esas redes políticas y se va a necesitar muchísima negociación con la oposición para avanzar en la agenda legislativa, considerando precisamente el hecho de que en su mayoría, todos los partidos que apoyan al futuro gobierno no tienen una mayoría amplia parlamentaria, por lo que se va a precisar ahí de habilidades de negociación con la oposición y por lo tanto ese frente va a estar por verse ya cuando asuma esta nueva administración en marzo. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer, Jacinta Molina en Santiago. Gracias. El gobierno de Guatemala decretó estado de sitio tras una escalada de violencia vinculada a pandillas que incluyó motines en cárceles y ataques armados contra la policía. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que casi 300 personas fueron detenidas desde que entró en vigor la medida. Parte de los arrestos están relacionados directamente con los atentados contra las fuerzas de seguridad. La decisión fue adoptada por el presidente Bernardo Arévalo y ratificada por el Congreso. El estado de sitio permite arrestos sin orden judicial y autoriza al Ejército a apoyar a la Policía Nacional Civil en patrullajes y operativos. La crisis dejó al menos 10 policías muertos y es atribuida a la pandilla Barrio 18. Y damos paso a otras noticias internacionales que también queremos destacar a esta hora. El nuevo accidente ferroviario en España, esta vez en Cataluña, dejó un muerto y una treintena de heridos en la noche del martes. Protección Civil informó que la causa fue el derrumbe de un muro de contención sobre las vías en el municipio de Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona. El domingo la colisión de dos trenes en Andalucía dejó 43 fallecidos y más de 120 heridos. Japón reactivó este miércoles la central nuclear de Kashiwazaki-Kariba, la mayor del mundo por capacidad. La planta, operada por la empresa TEPCO, puso en marcha el reactor número 6, uno de los dos autorizados. El reinicio se produce en medio de preocupaciones de seguridad y del impulso del país por acelerar su regreso a la energía nuclear. Supone una segunda noche consecutiva de ataques aéreos rusos sobre Kiev, que ha dejado sin electricidad, calefacción y agua a amplias zonas de la capital ucraniana. Más de 1 millón de personas se han quedado sin suministro eléctrico, con temperaturas muy por debajo de cero, en medio de una escalada de ataques rusos contra la infraestructura energética del país. Más informaciones a través de nuestra página web dw.com y también en nuestros canales de redes sociales. Donde quiera que estén y en nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí.